Aquí está el Hijo, aquí está. Y aquí está Consolador. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la alabanza. Creo que Dios me lo bendiga ricamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ore conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control de nuestras palabras, Espíritu Santo. Sé tú a través, Señor, de este vaso que hables a tu iglesia. Padre, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, Padre, somos portadores de tu gloria. Señor, tú lo has convocado aquí, oh glorioso Espíritu Santo. Señor, que no salgamos iguales, que salgamos diferentes, que salgamos impregnados de tu gloria, que salgamos impregnados de tu Espíritu. En esta hora, Señor, sometemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo y declaramos los cielos abiertos, declaramos la atmósfera de Dios, declaramos en esta hora lo que dice tu palabra, que orando los cielos se abrieron. Aleluya. Y hoy se abren los cielos, Padre, para que venga el entendimiento. Tu palabra dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a que Él os ha llamado y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Sí, Señor, en esta hora alumbra nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor Padre, oh Dios, a escuchar tu voz en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma control. La Biblia solamente quiero leerle antes de entrar en el texto. En Lucas 21, un texto por todos conocido. El mensaje para ministrar hoy es venciendo las tentaciones. Solamente quiero leerle, viendo lo que se mueve en el mundo espiritual a nivel mundial. Está aconteciendo tantas cosas. Lea conmigo 21:7. Creo que en toda iglesia, antes de iniciar un culto, debe de leerse esto todos los días de culto. Todos los días debemos de leerlo. Dice, y le preguntaron diciendo, Rabí, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas están para suceder? Él entonces le dijo, mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Amén. Amén. Y el tiempo está cerca. Diga, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis. Mateo dice, guerra y rumores de guerra. Lucas dice, cuando oigáis de guerra, de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Mucha atención. Entonces le digo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Habrá hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra, porque yo os daré palabra, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados, le está hablando Cristo a la iglesia, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrán ¿qué? Gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vaya conmigo rápidamente al Evangelio, ahí mismo en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, atrás. Y deténgase conmigo en el versículo 1. Escuche bien, que Dios me dé el tiempo es mi amigo. Venimos pues de la iglesia, en nuestra iglesia hemos convocado pues a un tiempo de ayuno y oración. Y antes de ministrar, la hermana Antonia me mandó una serie de videos y de fotos donde se puede ver plasmado que ahora mismo lo que está en el ambiente es lo relacionado al coronavirus. Y como eso está pululando a nivel mundial, ha traído como consecuencia que en el mundo espiritual algo se está despertando dentro de las iglesias. Porque por tiempo se ha venido diciendo de que lo que le espera a la humanidad va de mal en peor. Porque la Biblia dice y habla claramente que en los postreros tiempos habrán más terremotos, más pestes, más pestilencias. O sea, que lo que la Biblia está registrando, que todas estas son señales, porque el Cristo viene por su iglesia. Porque Cristo viene por su iglesia. Entonces lo que llama la atención, que quiero detenerme aquí, es que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual habló Jesús, más como los días de Noé sería, usted conoce la historia, usted conoce el texto, sería como los tiempos, la venida del Hijo del Hombre será como los tiempos de Noé, será como los tiempos de Lot. Amén. Hoy por hoy está demostrado, en un país de Europa, acaban de legitimizar la pedofilia. O sea que acaban de legitimizar que los adultos pueden tener relaciones con niños y niñas. Escuche esto. Aunado a eso, se ha desatado una ola de un espíritu de homosexualismo, que no es otra cosa como los tiempos de Sodoma y Gomorra, hoy más que nunca. Y eso a nivel mundial, a través del LGTB, que ya yo sé que aquí han recibido ese tipo de enseñanza. Lo que quiero que abramos nuestro entendimiento en esta noche y podamos darnos cuenta que no es otra cosa que son señales para que la iglesia despierte y se dé cuenta que no podemos vivir al evangelio cómodo y barato. Que tenemos nosotros de alguna manera llevar nuestras vidas apegados al trono de Dios, sabiendo que en cualquier momento la trompeta puede sonar. Entonces, cuando usted oye de lo que hemos leído, que habla Lucas 21, que habla Mateo 24, las señales que se están dando son señales que están hablando de que algo está por acontecer. Mire solamente la cantidad de gente que está tomando las vidas, los demonios que están tomando las vidas hoy por hoy, que las tienen cautivas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha instituido la única institución que tiene el poder de resistir, reprender y echar fuera las artimañas del diablo? Se llama la iglesia. La iglesia tiene la autoridad, la iglesia tiene el llamado de parte de Dios de que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que atamos en esta hora lo hace atado en los cielos, de tal manera que ni peste ni pestilencia te tocará, por cuanto estás llevando una vida agradable delante de Dios. Para ello, el Espíritu Santo de Dios me llevó
estudiando la palabra, de darnos cuenta que la iglesia lo que necesitamos es, más que nada, es desarrollar los sentidos del Espíritu para darle uso a las armas de nuestra milicia. Segunda de Corintios, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando todo argumento que se levanta ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Entonces quiere decir que las armas no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios. Por lo tanto, si la vida que nosotros estamos llevando, mire, la vida del cristiano está llena de pruebas, de tentaciones, está lleno de dificultades y de obstáculos para llegar a la eternidad y para llevar una vida santa delante de Dios. Pero para eso Dios nos ha dado armas, y una de las armas que Dios le ha dado a la iglesia, entre muchas, la voy a mencionar solamente, se llaman las llaves del reino. Dentro de las llaves del reino está, número 1, el nombre de Jesús. Número 2, el poder del Espíritu Santo. Número 3, el poder de la sangre. Número 4, el ministerio de los ángeles. Y dentro de esas llaves se encierra entonces en un renglón más abajo que las armas militares. O sea, esas son las llaves en la dimensión a la cual Dios ha llamado a la iglesia. Y en la práctica Dios le ha dado a la iglesia la oración, el ayuno y el dar. Son 3 llaves que abren puertas. Son 3 llaves que Dios le ha dado a la iglesia. Y solamente la iglesia tiene la autoridad de hacer uso de esas llaves. Amén. Por ello, el Señor me llevó de alguna manera a caminar con Él en el desierto. Mateo 4:1. Y fue sorprendente lo que yo aprendí mientras veía la pelea, como una película. Veía la confrontación entre Satanás y Jesús. Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero que nos detengamos allí. Antes, precisamente, días antes, la Biblia registra en Mateo 3, en el versículo 16, que cuando Jesús fue bautizado, subió del agua. Y cuando subió del agua, dice que orando los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oh, Dios se complace en tu vida que está llevando. Oh, Dios se complace de que estás en la iglesia de Dios. Oh, Dios se complace que estás viviendo para Él. Oh, Dios se complace de que la fe que tienes es la fe necesaria para vencer las tentaciones del diablo, para vencer los ataques satánicos, para vencer la incredulidad y para vencer la realidad. En este momento, cuando Jesús está siendo bautizado, dice que vino el Espíritu, descendió sobre él y vino voz del Padre. O sea que se unió la plenitud, se llama la plenitud de la deidad, la plenitud de la Trinidad. Aquellos que no creen en la Trinidad, ¿cómo van a explicar que vino una voz, que vino el Espíritu como paloma? Estaba capacitando, llenando y dando la unción a Jesús. Y de repente vino la voz del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La palabra hijo amado es la palabra huijos. La palabra huijo significa, representa hijo heredero. ¿Qué era? Que la tradición judaica enseña que a los 30 años es donde el padre hace heredero al hijo. A los 12, a los 12 años lo presenta ante la yeshiva, la máxima autoridad judía. Y cuando lo presenta dice, este va a ser mi heredero. Y a los 30 años le entrega la herencia. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo, que llegó la edad de 30 para entregarle la herencia. ¿Me está llevando? Cuando llegó el momento, dice que era Jesús ¿de qué? De 30 años cuando inició su ministerio. Y lo inició fue cuando se bautizó.
Antes de eso no había ministerio. El ministerio que estaba preparando era el ministerio de Juan. Cuando fue bautizado, mi gran pregunta es que ¿por qué la Trinidad se hizo manifiesta? ¿Por qué? Porque había un padre que tenía que entregar. Había un padre que tenía que dar la herencia. Había un padre que estaba allí. Era para cumplir. Es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Y dónde estaba José? José no estaba allí porque él no era el padre. Pero el Padre del cielo le entendió para darle la herencia más grande. El poder del Espíritu Santo de Dios. Le entregó la herencia. Le entregó el poder. Eso fue lo que hizo con el hijo pródigo. Le entregó la herencia. La herencia que le entregó es la herencia del poder y del don del Espíritu Santo de Dios. Ahí está. La Trinidad se hizo manifiesta. E inmediatamente lo encomendó y lo envió. ¿Y a dónde? Al desierto. Amén. ¿Por qué lo envió al desierto el Espíritu? ¿Por qué lo llevó al desierto? Por la sencilla razón de que era para poder establecer un principio. Y el principio que estableció es que el mundo cristiano, la vida que iba a llevar el creyente es una vida de guerra, es una vida de batalla, es una vida de lucha. Usted y yo no tenemos lucha en el hogar, contra lo que se levanta en el hogar. Son principados que se mueven y eso hay que derribarlo en una vida de oración. Hay que derribarlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que acontece en la vida del cristiano tiene una influencia demoníaca. Por eso era necesario llegar al desierto. ¿Por qué era necesario? Porque hasta ese momento Satanás tenía control del mundo. ¿Me está escuchando? Dice Mateo 4. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire, fue llevado para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Qué pasó? Tuvo hambre. Tuvo hambre. No tuvo sed. Tuvo hambre. Según los teólogos enseñan que el ayuno que hizo Jesús era un ayuno de abstinencia de alimentos, pero que sí se hacía necesario por estar en el desierto tener que beber agua. Porque recuerde que él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Por lo tanto, esto es poderoso. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para enfrentar. Era la batalla que estaba, era la batalla milenial. Era la guerra que iba a estar. El principado, el príncipe de la potestad del aire se estaba enfrentando al príncipe de príncipes, al rey de reyes, al señor de señores, al Hijo de Dios. Y cuando se estaba enfrentando, mire el poder de Dios, que ni siquiera Jesucristo se enfrentó al diablo, se enfrentó como Dios, se enfrentó como hombre y como hombre lo venció como hombre, no lo venció como Dios, lo venció como hombre para enseñarnos a usted y a mí que usted y yo también podemos vencer las tentaciones del diablo. A su nombre. Bajo esa premisa del confrontamiento milenial, o sea, un confrontamiento que por miles de años se estaba esperando, que llegara alguien que le pusiera un stop al diablo. Porque el diablo venía de usar a diferentes reyes, emperadores de diferentes naciones, a los medos, a los persas, a los romanos, a los griegos, para traer destrucción a la humanidad. Pero ese día, me encanta la Biblia, ese día Satanás, sabiendo ya de alguna manera a lo que Jesús venía, después de haber ayunado 40 días, dice la Biblia, escrito está. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren, escuche con detenimiento, trataré de ser lo más breve posible. Lo primero que hace Satanás es citarle la Biblia. Significa que Satanás conoce la palabra, pero la cita de manera tergiversada. Amén.
porque Él es el padre de mentira. Significa que Él aún la palabra la puede utilizar para engañar. ¿No acabamos de leer en Lucas 21 que aún los escogidos pueden ser engañados? ¿Por qué pueden ser engañados? Porque van a usar la palabra. Entonces el primer principio es que lo que le contestó Jesús inmediatamente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que Dios le contestó, pero eso es importante, que el creyente se llene de la palabra, porque la palabra es la que va a retroceder las artefactas del diablo. La palabra es la que te va a dar la victoria en esta noche, llénate de la palabra, llénate de la palabra, llénate de la palabra. Juan 6:63 dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra la que hace darle la victoria al cristiano. Entonces, por consiguiente, el cristiano tiene que estar vivo con la palabra. Aprenderse los versículos bíblicos. ¿Cuál fue el último versículo bíblico, Francisco, que te aprendiste? ¿Cuál fue que te impactó y lo recibiste en el espíritu y me lo voy a aprender? Qué sabroso es aprenderse un versículo bíblico. Amén. Qué bueno es. Cuando usted se aprende los versículos bíblicos, usted aprende a ser diestro con el arma que Dios le ha dado. Y ante diferentes situaciones, usted saca la palabra. No tiene que ir al diccionario bíblico. No tiene que ir solamente a la concordancia. Habrá momentos que tendrá que ir. Y de dicho sea de paso, comúnmente vamos. Pero lo más importante es tener la palabra en el corazón. Es tenerla en la mente. Porque Jesús en ese momento le citó la palabra que contrarrestaba lo que él estaba diciendo. Ahora bien, ¿por qué le citó eso? Le citó esa palabra porque Satanás, a través de lo que le decía, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que estaba buscando Satanás era que Jesús hiciera uso de su facultad como Dios. Amén. Hiciera uso, dice, mire lo que dice. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, despierta y te alumbrará Cristo. Despierta, dice la Biblia. Tú que duermes te alumbrará Cristo. Hoy más que nunca necesitamos estar despiertos en las cosas de Dios. Porque Cristo viene por una iglesia, ¿qué? Viva. Una iglesia, ¿qué? Santa. Una iglesia que camina en el Espíritu. A su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder llevar una vida del Espíritu, no estoy hablando del esperiflautismo, no estoy hablando no solamente del bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lengua, estoy hablando de llevar una vida aplomada, sabiendo que en medio de la circunstancia siempre habrá una palabra. La realidad que el mundo dice que estás enfermo, la realidad, el que el mundo dice que la economía está baja, pero esa no es la verdad. La verdad dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La verdad dice que yo soy sano por la llaga del Cordero. Lo que te tiene con vida es la palabra de Dios. Lo que te tiene con vida, acabo de ir a visitar a su nombre, un hombre de 86 años de edad, un hombre con cáncer terminal, y ese hombre hizo una sopa, ese hombre preparó chicha, ese hombre se rió, echó chiste, y el hombre se paró y cantaba y alababa, y la gente no podía creer, porque dice: lo que me mantiene a mí es la palabra de Dios vivo. Lo que me mantiene es esta palabra bendita. No importa lo que digan los doctores, preocúpate por lo que dice Dios. No, muchas veces el doctor habla y lo usa el mismo diablo, pero también lo usa Dios. Pero tienes que aprender a discernir cuando es Dios que está en el asunto. Es aprender a escuchar y a vivir bajo la palabra. A su nombre. Vuelvo y repito, los doctores son usados por Dios, pero también son usados por el enemigo. Nicaragua, ahora por un enfermo, ¿y qué me dio los doctores? No, aquí no creemos en eso. Váyase de aquí. Usado por el enemigo. El hombre insistió. Dice: un momento, ustedes me van a meter allá adentro. El hombre mal con los riñones. Lo iban a introducir en las cámaras quirúrgicas para ponerle diálisis. Y el hombre dijo: delante los doctores del turno anterior se opusieron a que oraran.
antes que me metan, yo quiero que un varón ore por mí. Y la hermana me fue a buscar. En medio del pasillo de los doctores y de los paramédicos, le puse la mano y comenzamos a orar. Como estaba rodeado de gente incrédula, la atmósfera estaba pesada. Y de repente el Espíritu que está aquí en esta casa, el mismo Espíritu Santo descendió sobre mí y le puse la mano y me llenó de una fe. Y le dije: Señor, en el nombre de Jesús, para que aún los incrédulos reconozcan que sobre el alto hay uno más alto, Señor, que en tu nombre estamos orando. Y tú no avergüences a tu siervo que ha creído que tú eres poderoso para hacer el milagro en el último minuto. Hermanos, cuando le fueron a hacer los exámenes, usted sabe que cuando un paciente viene de un hospital a otro, venía de una parte de adentro de Nicaragua, estamos en Managua, le volvieron a hacer los exámenes y compararon y decían, y lo que están comparando, el hombre que sale corriendo para el baño y nada más se oían los gritos, ¡ah! ¡Ah! Tenía no sé cuántas semanas de no poder orinar porque los riñones estaban trancados. Y ese hombre orinó y orinó y orinó y orinó. Y cuando salieron los exámenes, el hombre hicimos un culto esa madrugada entre la hermana él y yo, porque él experimentó la sanidad. Porque la palabra dice: por tu llaga fuimos nosotros curados. Ellos creyeron en esa palabra. La palabra se activó. Él tuvo fe de creer que Dios era poderoso en último minuto. Antes de una diálisis, antes que lo interviniera, tuvo fe para creer en la palabra, que Dios tiene poder para sanar. A su nombre, Él es la palabra la que el hombre puede realizar lo que el hombre natural no puede hacer. A su nombre. Qué culto tuvimos esa madrugada, de gozo y de alegría, de ver cómo Dios hizo el milagro en él. Usted tenía que oír los gritos de ese hombre, cómo gritaba de alivio. Bueno, los hombres solamente podemos saber y experimentar cuando uno tiene mucha ganas. Bueno, las mujeres también. Hombres y mujeres saben que cuando uno ha aguantado las ganas de orinar, cuando usted va a orinar, usted siente como un alivio, ¿verdad? Un alivio. ¡Ah! Bueno, ese hombre decía, ¡ah! Gritaba de satisfacción, de saber que podía orinar de manera natural. Esa era su alegría y su gozo de ver que Dios había intervenido. No el hombre, el mismo Espíritu Santo lo sanó. Entonces, en esta primera tentación, lo primero que nosotros aprendemos, que Satanás lo que pretendía era que Jesús dependiera de su facultad como hijo de Dios, vuelvo y repito, y que Dios es el único proveedor para poder tener y saciar todas las necesidades. O sea, que estaba buscando la manera de que Jesús fuera autosuficiente, usando el poder que tenía como hijo de Dios. Y de esta manera no aceptar que el hombre no vive solamente de pan y de agua. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Satanás estaba buscando la manera de que Jesús usara su poder en beneficio propio. Dejar de confiar y depender, dejar de confiar y de depender del Padre y depender de su palabra. Iglesia, una de las cosas más difíciles para el cristiano es aprender a depender de la palabra de Dios. Amén. Cuando Jesús está en el desierto, dice que tenía hambre, le dio hambre. Así que usted se puede imaginar 40 días sin comer nada. Como hombre, en ese momento llegó Satanás porque sabía que esa era una debilidad. Así que era la manera de él como hombre saciarse de pan y por consiguiente satisfacer un deseo de la carne. Eso nos enseña a nosotros de que cuando usted se encuentra en situaciones en donde muchas veces está sometido a pruebas y a tentaciones,
Número uno, ¿a qué tipo de prueba es donde usted cree que usted puede solucionarlo y se hace autosuficiente? Eso es lo que hace la tendencia. En el mundo secular, el hombre se cree autosuficiente. El hombre se creen semidioses porque ellos solucionan los problemas con el dinero. Pero en medio de todas las cosas, usted y yo sabemos de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que en pocas palabras, no solamente la ciencia, no solamente los científicos, la tecnología hace que el hombre pueda vivir una vida mejor. Siempre estará ese vacío allí, y ese vacío solamente lo puede llenar Cristo de Nazaret. Por eso, si en esta noche, a su nombre, si en esta noche tú que me ves a través de la pantalla, también tienes que saber que el vacío de tu corazón solamente lo puede llenar Jesús de Nazaret. Es el único que puede saciar tu necesidad, porque tú no eres autosuficiente. No puedes vivir una vida creyendo que tu propio recurso puede llevar una vida. Tú necesitas a Cristo. Tu verdadera necesidad es de que Cristo se te revele al corazón, y que así como Él venció a Satanás en el desierto, así también tú puedes vencer la tentación por la cual te ha debilitado. A su nombre. ¿Sabe usted que es importante que establezcamos que si Jesús iba a ser nuestro Salvador, iba a ser el Salvador de los hombres, era necesario que Él pudiera padecer desde antes de la cruz como uno de los hombres normales? Que Él tenía que vivir bajo los mismos términos, igual que el resto de los hombres. Por eso es que Él pudo vencer. Mire, qué poderoso, mire. En el primer Adán tenía todo. Tenía el huerto, tenía las comodidades, y podía comer de todos los frutos. ¿Y qué le dio Dios? Solamente de este árbol no puedes comer, de este fruto de este árbol. Y él desobedeció y pecó. Pero Jesús en el desierto, a través de las tentaciones que el diablo le ofreció, Jesús en el desierto venció todas las tentaciones que el hombre puede padecer. La Biblia dice que fue tentado en todo, y en todo fue hallado sin pecado. En todo fue hallado sin pecado. En el primer Adán cayó, pero el segundo Adán lo que hizo fue restaurar la naturaleza caída del hombre. Y no lo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo en el desierto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo palabras por todos conocidos: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué hizo? Quiso tratar de probar su confianza en Dios, si en verdad Dios estaba con él. Amén. La tentación primeramente era levantar el ego y darle fama a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando él dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, si eres hijo de Dios, siempre se mantuvo diciendo, si eres hijo de Dios. O sea, que en pocas palabras, bájate de la cruz. En pocas palabras, no llegarás a la cruz. En pocas palabras, no tienes la capacidad para llegar. Pero aquí vemos reflejado de que el Hijo de Dios, el segundo Adán, pudo vencer la segunda tentación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la tentación porque la Biblia dice que cuando el diablo le dijo, mire lo que le dice con detalle: échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué le estaba diciendo? Tírate, que los ángeles te van a recoger. Amén. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo Satanás es: tírate del pináculo del templo, que los ángeles te van a sostener, para que puedas llegar al templo. Porque no lo llevó a la montaña, lo llevó al pináculo del templo. ¿Y por qué? Porque para que se apareciera como un Mesías en gloria y majestad, y que pudieran verlo como el ungido, como el ser celestial. ¿Me está escuchando? Estaba apelando a levantarle la fama, estaba apelando a levantarle el ego. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué vemos reflejado? La misma tentación a la cual es llevado el hombre.
La primera tentación es que somos llevados nosotros, número uno, a ser autosuficientes, y número dos, sobre todo, a crear y levantar y desarrollar un ego y poder de alguna manera tener fama delante de los hombres. Se llama vanidad del mundo, la vanidad del mundo. ¿Se acuerdan primera de Juan capítulo 2 versículo 6 lo que dice? Que todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida y el deleite de los ojos son del mundo. O sea, las mismas tres tentaciones se ven reflejadas en primera de Juan. Y lo que me sorprende es lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? Es temporal, es pasajero. Porque todo lo que hay en el mundo es temporal, es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí en la cruz, aquí en el desierto, Jesús se paró y hizo la voluntad de Dios de resistir la tentación. Porque estaba debilitado, estaba en la debilidad de la carne. Eran 40 días, por eso que lo pudo llevar. Por eso que podía decirle aquellas cosas. Porque estaba padeciendo y afligiendo como hombre. Para que usted y yo aprendamos que también en medio de las aflicciones podemos nosotros tener la victoria. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. A su nombre. Muchas son las aflicciones, muchas son las angustias, muchas son las pruebas, muchas son las tentaciones, pero la Biblia dice que Cristo venció, porque en medio de todo ello, en medio de toda tentación, aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas te librará Jehová. De todas, no de alguna, de todas. Vamos rápido. Entonces, en esta segunda tentación, lo que estaba buscando el diablo era tentando lo que podía ser reconocido por todos como el Mesías. De una manera sería admirado como quien está bajo la protección de Dios, y sin duda sería recibido en el templo como quien viene como una comisión especial del cielo. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que cuidarnos en pleno siglo XXI, es no dejar que el orgullo, que la vanidad de la vida o que las cosas materiales nos hagan sentirnos y levantar el ego, o por un título, soy fulano de tal, tengo tantas cosas, te enseñorea como se enseñoreó aquel día Nabucodonosor. Todos estos reinos del mundo tengo bajo mi dominio. Precisamente para eso viene el Hijo de Dios, para enseñarnos a nosotros que allá en el desierto, siendo el Hijo de Dios, se humilló y sufrió como hombre. Porque Él tenía el poder de poder cambiar la circunstancia. Pero era necesario que en esa confrontación, que en esa pelea, Él enseñara al diablo de que Él no tenía ni parte ni suerte en este asunto. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. En la vida práctica, voy a aterrizar con lo siguiente. Muchas veces nosotros somos tentados a fallarle a Dios y hacer algunas cosas en nuestras propias fuerzas. A veces el ego se levanta como hombre. Y a veces cuando el ego se levanta como hombre, trae como consecuencia que nos creemos con poder y autoridad de hacer cosas dentro del hogar sin consultar con la esposa. Error, craso error. Jesús en la cruz del Calvario nos enseñó a nosotros de que la manera de vencer las acechanzas, los conflictos, las situaciones que se dan en el hogar, en el trabajo, es con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra ante un conflicto? ¿Qué dice la palabra ante situaciones dentro del hogar? ¿Cómo tienes que comportarte? ¿Cuál es la actitud que tienes que tomar? A veces tomamos actitudes en nuestras propias fuerzas porque somos autosuficientes y decimos: Señor, no te necesito en este momento. Señor, yo creo que aquí en esta cosa yo puedo resolverlo. No, Jesús nos enseñó de que mientras estuvo en el desierto, Él dependió del Dios Todopoderoso para que le diera la fortaleza de resistir las tentaciones del diablo. Hoy por hoy usted y yo tenemos tentaciones, tenemos pruebas, tenemos situaciones en el hogar. ¿Y qué vas a hacer ante eso? ¿Vas a seguir siendo el mismo? Esta palabra es para que cambie, esta palabra es para que te arrepientas, esta palabra es para que cambies el curso de tu vida y te des cuenta de que no podemos vivir solamente con asistencia, con una vida de
de culto en culto, sino una vida práctica, una vida donde yo voy a actuar como actuaría Jesús ante determinadas circunstancias de la vida. De eso se trata este mensaje. Número 1, de apercibirnos. Número 2, de despertar. Número 3, de salir de la enfermedad en la cual muchas veces el enemigo nos mete. Cuando hablo de enfermedad, hablo de enfermedades espirituales. Hablo de ligadura. Hablo de situaciones en las cuales todavía el hombre no ha dejado al viejo hombre. Es increíble cómo hoy por hoy hay gente que lleva doble vida. Hay gente que lleva una vida dentro de la iglesia y lleva otra vida fuera de la iglesia. Bueno, para ello le tenemos buena noticia. Mientras tú estés asistiendo, estás siendo impregnado de la gloria de Dios. Y tarde o temprano esa doble vida tienes que dejarla, porque no hay otro camino. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien. Muchas veces piensan que están haciendo bien. Muchas veces piensan que aún en el desierto ellos pueden resolver las situaciones. Pero lo que no saben es que muchas veces Dios te está dando cuerda. Te está dando cuerda, pero tarde o temprano hay que darle cuenta a Dios. Tarde o temprano te comparecerás ante el trono de Dios. Tarde o temprano tienes que presentarte ante Dios. ¿Y qué le dirás a Dios? ¿Qué vas a hacer que en esta hora, si en un momento dado la muerte te sorprende, si en un momento dado hoy puede venir el Señor, hoy puede sonar la trompeta y la gran pregunta, ¿te irás con el Señor? Hoy puede la muerte, puede haber un paro cardíaco, puede haber un accidente, puede haber cualquier cosa, tal vez el último día de tu vida. Hoy es el día de arrepentirte. Hoy es el día de volverte a Dios. Hoy es el día de dejar de depender de ti y volverte a Jehová con toda tu alma, con todo tu corazón. Hoy más que nunca el mensaje del arrepentimiento tiene que regresar a la iglesia, porque ante situaciones en el desierto muchas veces lo que hacemos es correr, desviarnos y aceptar la oferta del enemigo. A su nombre. Padre Celestial, ayúdame. Dame la palabra, Señor Padre Celestial, para terminar en esta noche. Dice la Biblia, Satanás apoyó su tentación, como dice la Biblia, con una porción del Salmo 21. Recuerde que él le dijo, solamente una porción a sus ángeles mandará acerca de ti. Satanás es experto usando la Biblia. Lo tentó para que pusiera a prueba la palabra de Dios. Lo tentó para que no dependiera del cuidado providencial de Dios. ¿No están para eso las promesas? Le estaba diciendo, pero si la promesa de Dios dice que Él mandará a sus ángeles, tírate. Amén. Lo que no sabe es que la Biblia dice que los ángeles están al servicio de los santos. Lo que no sabe es que Dios dice que nada más tenía que trinar los dedos y 1,000,000 de ángeles podían estar allí. De por sí después llegaron los ángeles allí. Pero en ese momento no llamó a ningún ángel. En ese momento no se tiró de ningún pináculo, porque sabía que Satanás quería vencerlo como hombre. Se estaba librando la batalla. Allá se estaba librando la salvación del alma del hombre. Porque si Jesús hubiera fallado en una de las tentaciones, no estaría apto entonces para presentarse en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario fue la manifestación solamente de lo que resistió en el desierto. A su nombre. Dice la Biblia que cuando el diablo le dijo, no están para eso las promesas, era el hecho de confiar en Dios. O sea, el hecho de confiar no significa, escuche, que debamos cometer cualquier tipo de imprudencia. Esto me gustó. Esto lo escribí porque a veces somos muy imprudentes. A veces somos dados a declarar sanidad sin primero no consultar con Dios y no saber si en el trato de Dios está permitiendo de alguna manera otra vez no lo va a sanar allí. Usted no puede decirle, va a ser sano. Usted le va a decir, eres sano por la palabra de Dios. Pero no podemos decirle a la persona, tú eres sano o tú vas a ser sano, ya. ¿Me hago explicar? Porque esa soberanía le pertenece a Dios. Lo que nosotros actuamos en fe, declaramos la palabra para que sea Dios que active esa palabra y sea Él que dependa de Él, no de nosotros. Porque en nosotros no hay poder alguno.
A su nombre. Entonces, ese evangelio de hoy por hoy está enseñando de que usted decrete y que lo que usted decreta eso hará. Hermano, hay que tener temor de Dios, porque las promesas de Dios son sí y amén. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Y en las promesas Dios sabrá cómo y cuándo y dónde poder responder a esas promesas. A su nombre. ¿No le ha pasado a usted que usted ha clamado por una promesa de Dios y usted ve que Dios se tarda y después llega, y llega justo a tiempo cuando más se necesita? A su nombre. Entonces, Señor, háblanos en esta hora. Señor, háblanos en esta hora. El hecho de confiar no significa que debamos cometer imprudencia. Eso sería tentar a Dios. En el caso de Jesús, lo que estaba buscando era el diablo, era que Jesús pudiera abusar de alguna manera de la relación que él tenía con el Padre. Amén. No podemos tentar. Mire, hermano, Éxodo 17 nos enseña a nosotros, solamente se lo voy a resumir, de que el pueblo de Dios estaba en el desierto y dice la Biblia en Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio solamente, 6:16, y vea algo sorprendente conmigo, algo en el cual usted va a sentir que está identificado a su nombre. 6:16, y después va conmigo a eso 17:1 y terminamos para orar. Dice Deuteronomio 6, en la oración que hace Moisés, 6:16, ¿qué dice? No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Eso fue lo que le citó Jesús. Cada palabra que Jesús esbozó ante Satanás estaba en la Biblia. Amén. Por eso que le citaba la palabra. Y la palabra que le citó fue esta, 6:16. No tentarás a Jehová tu Dios. Pero ¿qué dice aquí en el 6:16? Como lo tentasteis en Masá. Amén. ¿Qué pasó en Masá? Éxodo 17, vaya conmigo atrás. Éxodo 17. Diga, la Biblia es su propio intérprete. Amén. Hoy decretamos, hoy declaramos lo que dice la Biblia, que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero el milagro depende de Él, en su soberanía. Amén. 17 del 1 al 7. Un mensaje, un texto por todos conocido. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin conforme al mandamiento y acamparon en Refidín. Y que dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Escucha aquí, varón. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ahí está. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Entonces clamó Moisés diciendo, ¿qué haré con este pueblo? He aquí que me apedrearán. Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos y toma también en tu mano tu vara en que golpearás el río y ve. En que golpeaste ese río. He aquí que yo estaré delante de ti, allí la peña oré y golpeará la peña. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel Masat, Meriba. ¿Por qué? Por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Santo. Muchas veces el enemigo nos engaña, haciéndonos ver de que como tenemos promesa de Dios, Dios se ve obligado a cumplirlas. Entonces Satanás lo que estaba buscando era llegar al corazón de Jesús 100% hombre. Escúcheme con detenimiento. Llegar al corazón tentándole para hacerle ver de que él tenía el poder para que los ángeles pudieran ir, porque la Biblia lo decía. Me está llevando, o sea, no tentarás al Señor tu Dios. Le estaba diciendo en pocas palabras, no vas a poder vencerme como hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tentó a Dios porque altercó contra Dios, porque se sintió con
con privilegio, se sintió que Dios tenía la obligación de darle agua. Nosotros no somos nada delante de Dios, solamente un soplo y podemos partir a una eternidad. Nosotros solamente tenemos que reconocer que Él se ha placido en darte el poder del Espíritu Santo, en darte la esperanza de la vida eterna, porque Él te ama con amor eterno. Pero nosotros nunca nos podemos atrever a tentar contra Dios. Nunca tientes a Dios, nunca hagas cosas pensando que Dios está en el asunto, si primero no consultas con Dios en el asunto. No podemos caer en momentos, en circunstancias, en las cosas. Muchas veces pensamos que Dios está allí y resulta que Dios nunca estuvo allí. A su nombre. Entonces eso nos habla a nosotros de tener cuidado, de lo importante de que en estos momentos nosotros los sentidos del Espíritu se despierten y nos haga entender el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo no es para estar entretenidos, no es para estar en cosas inusuales y carnalidades, es para estar en las cosas del Señor, es para meternos en el pueblo, en el poder del Espíritu, es para que lleves una vida de oración. No puedes seguir durmiendo, no puedes llevando una vida de adormecimiento. Hay que levantarse, hay que despertar del sueño, hay que despertarse y darnos cuenta que Cristo viene pronto y que no solamente las calamidades, las primeras cosas son solamente principios de dolores. Lo que estamos viendo, esa mortandad que hay en China, eso que viene sobre América, son solamente pestes y pestilencias, y el pueblo tiene que estar apercibido y sabiendo que son señales, porque la trompeta está por sonar. Aunque para muchos hablen y digan que falta mucho, yo viviré como si Él viniera mañana, como si Él viniera más tarde. Porque eso es lo que me dice la Biblia. Erguíos y ve que vuestra redención está cerca. Lucas 21. Satanás apoyó su tentación a medias en el Salmo 21. A su nombre. Si Jesús se hubiera saltado del templo, significaba que Dios estaba con él o no. Los israelitas hicieron lo mismo, tentaron a Dios, y en verdad Dios, en lugar de confiar en Dios, trataban de obligarle a hacer lo que ellos querían. ¿Está pues Jehová con nosotros, sí o no? La propuesta era que llamara la atención de la gente. La propuesta de Satanás era que Jesús llamara la atención. Mire qué importante esto. Que Jesús llamara la atención de la gente mediante el espectáculo milagroso. Que el reino de Dios, escuche, no se establece sobre la base de milagros. Escuche, el reino de Dios no se establece, el fundamento del reino de Dios no es el espectáculo, no son los milagros. Hay mucha gente que se sana, que se libera y siguen llevando una vida de pecado. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, es plenitud del Espíritu Santo. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, que el reino de los cielos no consiste en espectáculo, en show. El reino de los cielos está establecido sobre la base del reino de los cielos, es la misericordia de Dios. La base del reino de los cielos es la gracia y sobre todo el quebrantamiento y la gracia de Dios para la vida del creyente. Escuche bien. Satanás estaba apelando al quebrantamiento, estaba apelando al orgullo. Y sobre todo estaba apelando a la vanidad del corazón de Jesús. 3, terminamos. Vaya conmigo, Mateo 4 y terminamos. A su nombre. Dice que finalmente en la batalla que se estaba librando, en Mateo 4 dice, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Dice, perdón, ya lo leímos. 8, otra vez le llevó, otra vez lo llevó a un monte alto. Lo sacó del pináculo, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús inmediatamente le dijo, vete, Satanás.
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Qué importante aquí, hermano. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Que el diablo le estaba ofreciendo el reino, le estaba ofreciendo el poder. En pocas palabras, le estaba dando un charcot en buen panameño. O sea, le estaba dando, en vez, el sinónimo de charcot, ¿qué es? En vez de charcot, atajo. Gracias. Satanás le estaba ofreciendo un atajo para que no fuera a la cruz. Jesús, todo esto te daré. No tienes necesidad de ir a la cruz. No tienes necesidad de manifestarte como el Hijo de Dios. Aquí yo te puedo dar, todo esto te daré. Solamente si postrado a mí te adorare. O sea, le estaba hablando al hombre. Le estaba hablando al hombre que representaba. Era el Hijo del hombre. Era 100% Dios, pero era 100% hombre. Le estaba hablando al hombre débil de 40 días de ayuno. Y allí en esos 40 días, allí en ese ayuno, dice que Jesús sacó fuerza de debilidad y le dio: a tu Dios adorará, porque lo que estaba buscando era que Jesús se humillara delante de él y aceptara todo lo que él estaba dando en ese momento. El deleite de los ojos que hablábamos en primera de Juan. Hermanos, esto es serio. ¿Por qué? Porque aquí vemos algo propio del hombre, que es que al ofrecerle el gobierno de todos los reinos a cambio de la adoración, esto implicaba reconocer la autoridad de Satanás. Y al reconocer la autoridad, entonces tendría que obedecerle. Mire qué tan serio es esto. Jesús le respondió a Satanás: a tu Dios adorarás. Deuteronomio 6:13. Los israelitas se fueron en pos de los dioses en Deuteronomio 6, como lo leímos, dice 6:13. El diablo estaba buscando la manera de que Jesús no fuera a la cruz del Calvario, hermano, a su nombre. Le ofreció el poder sin límite. 3 cosas para ir concluyendo, a las cuales Dios apela al corazón del hombre. En primera instancia, el diablo lo tentó para que se comportara de forma autosuficiente. Número 2, que se ganara la admiración de las personas haciendo cosas espectaculares, tirándose del templo. Y le ofreció poder sin límite. Son las cosas que todos los hombres caídos anhelamos. ¿Cuáles son? Independencia, fama y poder. De alguna manera, lo que estaba haciendo Satanás era incitándole a que no fuera a la cruz. Le estaba dando todo el poder, le estaba haciendo un atajo para que pudiera tener el poder que él sabía que Jesús tenía. Oído, iglesia, hoy por hoy no podemos seguir viviendo un evangelio a medias. A través de estas tentaciones aprendemos de que era la representación de Jesús. Jesús era la representación del hombre. De que así en todas estas tentaciones usted y yo vamos a pasar. De tal manera que en un momento dado podemos quedar, escuche bien, escuche esta palabra, podemos quedar adorando a Satanás. Cuando el hombre se va, ¿en qué sentido? Escuche bien, voy a ser bien responsable con lo que le voy a decir. Cuando usted dice que una persona queda adorando a Satanás, cuando la persona hace del dinero su Dios, cuando la persona hace del dinero su Dios, o hace de su vida materialista, es una persona que está esclavo al pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, que el que está practicando el pecado se hace esclavo del pecado. Y el que se hace esclavo es obediente a lo que el pecado le demanda y a lo que el pecado le ofrece. Por eso es importante que usted salga de aquí sabiendo de que Satanás va a ofrecerte, va a tener ofertas agradables para ti, para llevar una vida cómoda y barata, para buscar la manera y justificarte a la mente de que tú puedes llevar una vida cristiana común y silvestre. No, mi hermano, estos tiempos no es para llevar una vida común y silvestre. Estos tiempos es para meterte con Dios. Estos tiempos es para vencer las tentaciones, es para vencer el ofrecimiento de Satanás, para que busques un atajo. Hoy por hoy nosotros tenemos que volver a predicar de que hay que pagar el precio a su nombre. Hay una teología que nos enseña a nosotros a su nombre.
Hay una teología que dice: no, varón, ya Jesús pagó el precio, ya no hay más precio que pagar. Esa es una mentira del diablo. Aquí en la tentación de Jesús en el desierto nos enseña de que Él pagó el precio como hombre. Y si Él fue tentado en todo como hombre, significa que nosotros también como hombres somos tentados. Pero ahora tenemos la promesa de que Él abrió el camino para que en toda prueba, toda tentación, usted y yo tenemos garantizada la victoria, porque Él venció a Satanás y lo venció de tal manera que Satanás tuvo que entregarle la llave. No hubo manera, aún usando la palabra, la misma palabra, Jesús se la devolvió para demostrarle a Satanás, a su mil demonios, de que Él está vencido, de que la iglesia se levanta como una iglesia con autoridad para estar y reprender y para llevar una vida del Espíritu, para reconocer que sobre el alto hay uno más alto que vigila, su nombre Jehová de los ejércitos, y de identificar y de discernir que los tiempos que estamos viviendo son tiempos para llevarlo en el Espíritu de Dios. Todo lo que acabamos de leer, ese confrontamiento que por milenios se estaba esperando, esa pelea, esa lucha, esa batalla entre el bien y el mal, no hay otra cosa que llamarle como la avenida que trazó Jesús para que podamos caminar en ella, sabiendo de que la hora Él está con nosotros. En esta hora, yo no sé por lo que tú estés atravesando. Yo sí sé que hay suficiente poder en Cristo para darte la victoria. Dice la Biblia: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el Hijo de Dios. A su nombre. ¿Qué tienes tú en esta hora que remendar, que restaurar, que corregir para hallar gracia delante de Dios? Estos son los momentos cuando uno hace un llamado a un genuino arrepentimiento. Porque podemos estar viniendo a la iglesia, así sea un alma que se arrepienta, vale la pena esta predicación. Vale la pena el mundo entero por un alma que se arrepienta. Tal vez tú que me escuchas, caminaste con Dios, pero hoy estás cómodamente en un sillón, en una cama. O tal vez estás en un hospital, o estás en una cárcel. Entonces estoy aquí para decirte de parte de Dios, de que a través de la cruz del Calvario, el hombre alcanza misericordia y perdón de pecado. De que a través de la cruz del Calvario el hombre tiene esperanza, pero tienes que arrepentirte de la vida que llevaste o de la vida que estás llevando. Amigo mío, hermano mío, que estamos aquí en esta hora, ¿cuál es la tentación a la cual estás atravesando? ¿Cuál es la prueba a la cual estás atravesando? Entonces hay suficiente poder de Dios para vencer todo aquello por lo cual estás atravesando. Póngase de pie conmigo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vive Jesús. Diga conmigo: vive Jesús. Desde la perspectiva de su ministerio, la tentación iban orientada a establecer un reino diferente. Satanás le tentó para resolver las necesidades materiales del hombre, en lugar de resolver la necesidad principal, la necesidad espiritual. Le quiso convencer de que ganara la aceptación de las personas, sin saber que él veniera para predicar la palabra, y lo incitó a evitar la cruz y el sacrificio, a que agarrara el atajo, a que no aceptara llegar a la cruz, que él podía darle ese reino. Satanás va a venir con el ofrecimiento. Satanás va a venir de alguna manera a tu hogar, ofreciéndote una vida mejor. De mil maneras usará. Él anda a buscarse, que él anda como el león rugiente, viendo a quién devorar. Pero hoy queremos orar por aquel que dice: varón, yo necesito que ore por mí. Porque si el Señor viene por mí si el Señor viene, no sé si me iré con Él. Hoy es el llamado que Dios te hace, porque Él te ama con amor eterno. Nos detenemos en esta hora por aquel pecador que está del otro lado de la pantalla, para decirle en esta hora que la iglesia Shalom te extiende la mano de parte de Dios, para decirte en esta hora que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que no importa la situación que estés atravesando,
Hay una iglesia que te ama y sobre todo hay un pueblo de Dios que está orando para que a través de estas palabras puedas reconocer que tu verdadera necesidad no es del hombre ni de las cosas que te puede ofrecer el mundo. Tu verdadera necesidad es de Jesús. Número 2, si estás en esta hora, en cualquier parte escuchando esto, solamente inclina, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito el perdón de mis pecados. Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados que he cometido. Si has de venir por mí hoy, quiero irme contigo. Y si me sorprende la muerte, tengo la garantía que en la cruz del Calvario tu sangre derramada me limpió de mis pecados para darme entrada a la vida eterna. Gracias, Jesús, por morir por mí, por vencer las tentaciones y por vencer a Satanás. Porque ahora yo venzo todo deseo de la carne, toda pasión desordenada, todo pecado oculto. En esta hora cae y reconozco que si reconozco la palabra, que conoceréis la verdad y la verdad me hace libre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Hoy yo me arrepiento de todas mis maldades. Hago un llamado ahora a la iglesia. Queremos orar por aquel que está padeciendo, aquel que se identifica con la palabra y dice: varón, yo necesito que ore por mí, que tal vez me he creído autosuficiente, que tal vez de alguna manera todavía hay ego, todavía hay algo de vanidad en mi vida, que hay cosas que tengo que entregarle al Señor. Hoy es el día en el cual Dios te está llamando. Vamos a orar por aquel que dice: yo necesito que Él me fortalezca mi fe. Por aquel que dice: yo necesito, yo reconozco que soy débil, reconozco que hay debilidad en mí. Yo soy el primero en pasar. Por eso hacemos el llamado en esta hora a todo aquel que reconoce que necesita a Jesús.